Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de los gases ideales, cuyo enunciado es el siguiente. ¿Qué volumen ocupa 6 moles de oxígenos medidos a una temperatura de 30 grados Celsius y 0,46 atmósferas de presión? Ahora bien, la ley de los gases ideales es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. En sí es un gas hipotético y se considera formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Las colisiones entre moléculas y las paredes es de tipo elástica, es decir, se conserva el momento y la energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Los gases se aproximan a un gas ideal cuando son gas monoatómicos. Está a presión y temperatura ambiente. Ahora bien, dicho esto, voy a proceder a colocar los datos del problema. Nos indican que se tienen 6 moles. Una temperatura igual a 30 grados Celsius. Además de ellos, se tiene una presión que es igual a 0,46 atmósferas. La constante R de los gases ideales va a ser igual a 0,082 atmósferas por litros dividido entre mol y todo esto multiplicado por grados Kelvin. Ahora bien, debemos de calcular el volumen, que acá en el enunciado nos indican qué volumen ocupará. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P por B va a ser igual a N multiplicado por R y esto a su vez multiplicado por T. Ahora bien, de esta fórmula, que es la ecuación general de los gases ideales, debemos de despejar el volumen. Despejamos y obtenemos el volumen va a ser igual al número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales y todo esto multiplicado por la temperatura. Se observa que la presión está multiplicando y pasa a este lado de la igualdad dividiendo. Entonces esto va a quedar dividido entre la presión. Ahora bien, cuando resolvamos estos ejercicios, la temperatura deben de estar en escala absoluta, es decir, en grados Kelvin, y debemos de realizar su conversión. Entonces, realizando la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, vamos a obtener 30 más 273,15 grados Kelvin. Y esto va a ser igual a 303,15 grados Kelvin. Ahora bien, aplicando la fórmula directamente, el volumen va a ser igual. Número de moles. El número de moles son 6 moles multiplicado por la constante. La constante tiene un valor 0,082 atmósfera por litros y todo esto dividido entre mol por grados Kelvin. Ahora bien, temperatura. Realizamos su conversión y obtuvimos que son 303,15 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre la presión del gas.
que nos indican que son 0,46 atmósferas. Ahora bien, realizando esta multiplicación, multiplicamos 6 por 0,082 y esto por 303,15, vamos a obtener un valor de 149,1498. Yo siempre coloco 4 decimales para obtener un valor más acercado. Entonces vamos a obtener grados Kelvin, se cancela con grados Kelvin. Moles se cancela con moles y nos quedan atmósfera por litros. Y todo esto dividido entre 0,46 atmósfera. Ahora bien, realizando esta división, 324,2386 atmósferas se cancela con atmósfera y nos quedan litros. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.